Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, mostrándonos en profundidad a la nueva chica sudamericana, conocida finalmente como Isla. Así es, Isla es de Sudamérica. Quédate en el video para saber más sobre ella, que se ha liberado nueva información. Así que empecemos con su análisis. Isla se presenta en KOF 15, luciendo un atuendo preparado para realizar grafitis, shorts cortos, una musculosa rota con un corpiño viejo, más una campera o chamarra amarilla que la protegen de la pintura, al igual que su máscara. Tiene una gorra, color de piel morena, ojos verdes y cabello celeste y blanco. Ahora, acaba de salir nueva información referente a Isla. Kotaku habló recientemente con el director creativo de The King of Fighters 15, Eisuke Ogura, en exclusiva sobre una de las caras nuevas de KOF 15, Isla, la que empuña pintura en aerosol. Entre lo mucho que se habló en esta entrevista, lo que más destaca es el hecho de que Isla es de Sudamérica y que será parte de un equipo tradicional de 3 personas en lugar de destacar como un personaje jefe. Recordemos que ella tendrá una transformación en KOF 15, tal y como se aprecia en pantalla. Así que esto confirma que es una de nosotros. ¿Qué país de Sudamérica tendrá el honor de tener a la coprotagonista de KOF 15 con su nacionalidad? Yo obviamente sueño con mi país, Argentina. Tiene el cabello celeste y blanco, chamarra amarilla y su nuevo stage parece Constitución, o sea, no me jodas. Ok, ahora hablando en serio, puede ser de cualquiera, lo único que pido es que no sea de Brasil. Esto sin ofender a mis seguidores brasileños, pero es que ya tienen muchos personajes con esa nacionalidad, dejen algo al resto. ¿Ustedes de qué nacionalidad creen que sea Isla? Pueden leer la entrevista completa con el link de la descripción. Pasando a su actriz de voz, será interpretada por Lin, una actriz de voz muy reconocida que ha interpretado a un sinfín de personajes como los que ven en pantalla. El tema que se escucha de fondo es totalmente nuevo, al igual que el escenario en el que se presenta, donde antes habíamos visto un pequeño vistazo, ahora podemos apreciarlo en su totalidad, siendo este el escenario del Rival Team. En cuanto a su gameplay, observamos que utiliza mucho sus patadas, además de sus manos púrpuras de su ente, al cual ella llama Amanda. Por otro lado, también utiliza sus aerosoles para combatir, tanto para cegar al oponente como en forma de proyectil que estalla en el suelo. Su clímax es espectacular. Luego, en el café, vimos también cómo se lucha en KOF 15, donde destacamos el hecho de que para utilizar el modo Max, ahora se requieren 2 barras en lugar de 1. Además de que si estás en modo Max, media barra es suficiente para realizar un especial. Seguramente cuando termine este video, haya muchos más mostrando gameplay de los 8 elegidos para la demo. Y hablando de la demo, han dicho que están viendo la manera de liberar la demo para todo público, así que hay que estar atentos. SNK también ha liberado la command list de los 8 personajes de la demo, así que ya podemos tener un vistazo a los nuevos movimientos en comparación a KOF 14. Rápidamente, repasando uno por uno y obviando los clímax, los que no tienen cambios serían Yori y Kyo, aunque este último presenta un nuevo golpe fuerte, como se ve en pantalla. Yunei tiene un nuevo movimiento llamado Ground Hammer, el cual es un codazo, y los nuevos Thruster Vision hacia abajo y hacia arriba. Mai tiene de regreso el Kukaku no Mai, mientras que el Isatsu Shinobibachi ha cambiado su ejecución. Antes era una U completa hacia adelante más patada, ahora es solamente media U. Athena solamente tiene el regreso del Psycho Shoot, al igual que Terry, que tiene solamente el regreso del Power Dunk. En cuanto a Leona, ha recuperado su clásico Heart Attack. Pueden checar su lista en la descripción, también junto al de Isla. Por otro lado, también mostrado por SNK, ha publicado cómo lucirá Leona con su traje alternativo de KOF 15.
Y por último, pero lo más importante, es que la confirmación del nombre de Isla confirma una filtración que se dio hace un tiempo y que podría traer no solamente la confirmación del nombre de Isla y la otra chica que se llamaría Dolores, sino también la inclusión de 2 regresos al roster principal. A partir de este momento hablaré con spoilers, así que si no quieres spoilearte, te invito a cerrar el video. Ya advertido, pasemos a hablar sobre la filtración, que al parecer sería real. Les dejo el fragmento donde explico todo este asunto. Resulta que, como la mayoría de ustedes sabe, SNK tiene una página oficial para KOF 15, y luego del último tráiler la han actualizado en su totalidad, donde podemos encontrar las diferentes versiones del juego y su precio, el precio de los DLC y las biografías de los personajes, junto a una entrevista para el torneo realizada por el simpático Bellamy. Pues aquí está lo interesante. Hay una pregunta de Bellamy para los participantes, la cual dice: ¿alguno de los luchadores ha despertado tu interés? Obviamente refiriéndose a peleadores que estarán en el torneo, puesto a que no tendría sentido nombrar personajes que no estarán en KOF 15, pues gracias a esto hemos podido lograr encontrar datos interesantes que nos llevarán a ver cómo se llaman las 2 nuevas chicas y la posible filtración de 2 nuevas inclusiones para el roster de KOF 15. Resulta que varias entrevistas daban nombres de personajes que no están en el roster aún. SNK habría hecho caer la página, entre comillas, para arreglar estas biografías y cambiarlas por otras frases, pero ya varias personas habrían hecho capturas de esto, así que iniciemos con el nombre revelado de las 2 nuevas chicas. Resulta que en la entrevista realizada a Vanessa y Athena, ambas responden que están interesadas en una tal Isla. En la de Vanessa podemos observar que está interesada en el pequeño Shunei y la pequeña Isla. Luego en la de Athena, ella estaría interesada en Isla, diciendo que es una artista de su misma edad y le gustaría hablar con ella acerca de arte. Como sabemos, la tal Isla sería una artista de grafitis, así que la chica graffiti se llamaría Isla. Luego también tenemos otra descripción en inglés, esta vez de Wong, la cual estaría interesada en una tal Dolores, diciendo que, en cuanto a mi primera impresión, Dolores podría ser una persona muy cercana a mí, por lo que la chica Kukri sería esta tal Dolores o Dolores al parecer. Así que las 2 nuevas chicas ya tendrían su nombre confirmado de ser esto cierto. Ahora pasemos a lo que verdaderamente les interesa. Resulta que en la entrevista de Ramón, este menciona que está interesado en las luchadoras Vanessa y Ángel, o sea que Ángel estaría en el torneo. Aquí pueden ver la traducción del chino y les dejaré el fragmento en la descripción para que ustedes mismos lo traduzcan. Obviamente luego SNK lo borraría y lo cambiaría a que está interesado en un miembro del Ikari Team. La otra entrevista fue realizada a Yashiro y en esta él nos responde que se interesó mucho en la niña que usa hielo. Aquí vemos la traducción y pueden comprobarlo ustedes mismos también en la descripción. ¿Y quién es la niña que usa hielo? Pues no hay otra que Kula, así que Kula también estaría dentro del torneo. Luego el diálogo de Yashiro sería cambiado a algo que no tiene sentido, puesto a que se pone a hablar de Chris y Shermie. Así que bien, estos son los 2 personajes filtrados por la misma SNK en principio. Pues ese principio ahora puede ser una realidad, puesto a que esta filtración ha acertado con el nombre de la chica nueva, Isla, por lo que es muy probable que la otra chica se llame Dolores, y también que Kula y Ángel lleguen al roster de KOF 15 finalmente. Ya con todo este panorama casi confirmado, estos podrían ser los posibles roster base de KOF 15. ¿Ustedes creen que finalmente esta filtración sea real? ¿O ha acertado con el nombre de Isla por casualidad? ¿Cómo creen finalmente que se ha conformado el roster? ¿Isla estará junto a Dolores y Kukri? ¿Otro personaje nuevo? ¿O un viejo conocido que regresa? ¿De qué nacionalidad crees que sea finalmente Isla? Por otro lado, aquí tienen el panorama de Stage confirmados hasta el momento. En teoría, faltarían solo 2 más para ser revelados. Eso claro, si las versiones de día y noche cuentan como uno solo. De no ser ese el caso, tendríamos ya todos los Stage mostrados. Por favor, te invito a activar la campanita de mi canal para que te avise cuanto antes acerca de mis nuevos videos. Los últimos que he subido son estos 2, uno hablando de las mascotas de KOF y otro interactivo donde puedes jugar con amigos a adivinar el host de los videojuegos.
Eso ha sido todo por ahora. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.